Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Mi nombre es Ludwig Hense. Les voy a recomendar 5 películas básicas que tendrían que ver los internacionalistas y la gente que esté interesada en historia y en temas de ciencias sociales, que les recomiendo y que lo vamos a ubicar. Vamos a ubicar las películas y vamos a ubicar la época a la que se refieren acá en la línea de tiempo, ¿no? Vamos a ver. La primera película se llama Hombre Muerto. Acá está en la línea de tiempo, de 1995, de Jim Jarmusch. Esta película se hace referencia, acá ya me regresé, a esta época de la historia, 1875, 1870, pero en Estados Unidos, ¿no? En la época en la que el expansionismo de los estadounidenses se había extendido por todo el territorio de lo que actualmente es Estados Unidos. Aquí me voy a regresar unos años. Esta referencia es muy importante, la de la construcción del ferrocarril Ulysses Grant, este ferrocarril transcontinental que pasó desde donde estaban las 13 colonias hacia el oeste. Y entonces, a partir de aquí, la migración y la explotación de terrenos, de territorios en el oeste va a ser masiva, ¿no? Y esto va a ser una política de lucha en contra de los indios nativos que vivieron en diferentes territorios de este lugar. Y la película se centra en esta época, ¿no? Justamente cuando ya hay un ferrocarril, por eso pusimos acá en este año, en 1877, la imagen, este es Johnny Depp, es el protagonista de la película, y cuando ya se está acercando hacia el oeste, hace referencia a Billy the Kid, entonces por eso la fecha de 1877. Y bueno, es una primer película que nos transporta muchísimo la época y bueno, hace referencia a la vida en ese momento, ¿no? Ahí es la primera recomendación. Ya que estamos por acá, la segunda recomendación también es de la época. Me iría un poco más atrás para poder hacer la referencia. La película se llama Danza con Lobos. Es un clásico, es una película muy viejita. Ahorita nos vamos a ir al año donde surgió. Pero ya que estábamos por acá, queríamos revisar la época, ¿no? Estamos haciendo referencia también a esta misma época, un poco más atrás. No estoy seguro, hace mucho tiempo que vi esa película, no estoy seguro si hace referencia al tren. Me parece que no, me parece que nada más está en una época en donde nada más hay caballos y son las primeras avanzadas, ¿no? Aquí tenemos el mapa del territorio, que ya, acuérdense que Estados Unidos se expandió totalmente hasta en 1848, cuando le quitó el territorio del norte a México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y a partir de ahí, pues ya está constituida toda la nación, ¿no? Todo el límite fronterizo. Y entonces la conquista en el interior implica el apaciguamiento y la colonia o la colonización a todos estos grupos indígenas nativos del norte, ¿no? Y la película va un poco más en ese sentido, en esta época de las primeras avanzadas a caballo del ejército de Estados Unidos que se estaba expandiendo. Y bueno, es una película muy emotiva y también es muy visual para podernos transportar a esta época. Bueno, Danza con Lobos es de 1990 de Kevin Costner. Ahí acá está, en la categoría de cine. Y bueno, compartiendo, ¿no? La temporalidad con otros aspectos. Ahí les recomiendo que le pongan pausa y que revisen algunas de las cosas que están aquí mostrándose, ¿no? Y bueno, también ya vamos cronológicamente para hacer referencia a otra película, cronológicamente en sentido histórico, que es esta de acá, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Esta película también es una de las favoritas a nivel de cuestiones internacionales. Trata acerca de la guerra de Vietnam. Vamos para allá. Aquí estamos en Asia, específicamente en la línea de Vietnam. Aquí se puede ver pues todo el trayecto de la guerra. Acuérdense que antes la guerra era una guerra que le pertenecía a Francia. Me voy a hacer para atrás un poco para tener un poco el antecedente de que esta guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, por el conflicto que había con respecto a las colonias y la liberación de las colonias, bueno, ahí tuvo que Francia traspasar el poder de este territorio de Vietnam a Estados Unidos.
y de ser Indochina, bueno, va a cambiar a ser la guerra de Vietnam, ¿no? A partir de ahí. Entonces Estados Unidos es quien va a intervenir en esta guerra y poco a poco va a empezar a mandar cada vez más soldados, va a empezar a participar cada vez más. Y ahí en la película sí hay una referencia específica a la ofensiva del Tet, que fue un momento en el que recontratacaron Vietnam del Norte a Estados Unidos, que se había establecido ahí en el territorio. Acuérdense que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, va a empezar a retirarse un par de años después, en 1970, va a empezar a retirarse. Y bueno, la película, hasta la caída de Saigón, ¿no? Bueno, acá estaba en 1975. La película se basa en el entrenamiento de los soldados estadounidenses para poder ir a pelear a Vietnam. Y es una película muy interesante, muy recomendable. Si no la han visto, véanla ahora que tengan la oportunidad sobre la guerra de Vietnam, desde la perspectiva de los Marines de Estados Unidos. Otra película clásica para internacionalistas que tienen que ver si es que no han visto es esta animación que se llama Persepolis del año 2008. Persepolis es una animación, aquí está la nota, la ficha, perdón. Hace referencia específicamente a la Revolución Islámica, ¿no? De 1979. Aquí en Irán. Acuérdense que el Shah de Irán había estado gobernando desde hace ya muchos años y finalmente logró la revolución instaurarse en 1979, la revolución islámica, con el imán Khomeini al frente. Y a partir de ahí, bueno, acuérdense que el régimen fundamentalista iraní restringe mucho de las libertades que en Occidente se reconocen, sobre todo a las mujeres, y es por eso que esta película es una crítica al respecto, ¿no? Se trata de la niña y cómo sufre este movimiento revolucionario y las consecuencias de su cultura, ¿no? A su cultura. Es una película también básica, tienen que verla si es que no la han visto todavía. Y la última película, ya que estamos por acá, había que hacer la referencia, ¿no? Esta película que se llama Vals con Bashir, que es del mismo año, que hace referencia precisamente a a la masacre de Shabra y Chatila en Líbano, en un momento aquí en Medio Oriente, como vemos, en el que Israel había ocupado el sur del Líbano, ¿no? Acuérdense que pues a Israel se le otorgó un territorio reconocido como un estado, el Estado de Israel, el país de Israel, y desde entonces ha tenido que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, y ha tenido una gran rencor por parte de todas las demás, los países árabes que son vecinos, ¿no? Entonces ha estado luchando en contra de ellos para defender pues este territorio, y los grupos que están en contra de Israel, grupos palestinos que han hecho algunos atentados terroristas en contra de Israel, se han ido escondiendo en todo el territorio del Medio Oriente y en este caso estaban en Líbano e Israel permitió que pudiera haber un plan en el que entraran para lograr detener a estos grupos escondidos en el Líbano, ¿no? Y ahí ocurrió una masacre y esta masacre es recordada por el protagonista de la historia, que también es una animación esta película. En realidad, yo pienso en lo personal que está un poco más aburrida de lo que parece, pero pues hace referencia a este momento particular de la historia. Y pues también cuando yo la vi era importante ubicarlo, ¿no? Aquí en la línea de tiempo para saber de qué estaban hablando, de qué guerra, en qué momento, en qué proceso. Y entonces pienso que tal vez sea necesario para poder ver algunas películas o incluso para poder ver algunas obras de arte, tener algún tipo de referencia, de contexto histórico para poder entender de qué hablan, ¿no? Entonces, si a ustedes les gustaría que hiciera un contexto histórico de alguna de estas películas, por ejemplo, que hiciera un video acerca de la guerra del Líbano o de la masacre de Shabra y Shatila, por ejemplo, pónganlo ahí en los comentarios. Y próximamente les voy a compartir otras 5 películas, ya no tan básicas, para los internacionalistas o los amantes de la historia, sobre estas recomendaciones de películas aquí en Escritor Internacional.